Capítulo 1. La gratitud de la muerte. Harry Potter y Oliver Wood fueron los héroes de Gran Bretaña. Por una vez, soy famoso por algo que hice. El niño que vivió y el hombre que conquistó. Esos títulos no significaban nada para él. Había sobrevivido a la maldición asesina solo gracias al sacrificio de su madre y había derrotado a Voldemort solo gracias a los muchos años de planificación y maquinaciones de Albus Dumbledore combinados con los esfuerzos y sacrificios de muchas otras buenas personas. No sintió orgullo por esos logros. Pero esta vez fue diferente. Era 2002. Por primera vez en la historia, Inglaterra ganó la Copa Mundial de Quidditch. Los cazadores egipcios habían sido formidables, algunos de los mejores vistos en los últimos años. La selección de Egipto lideraba el marcador y dominaba el juego por completo. Fue solo la actuación espectacular de Oliver Wood como portero lo que le dio a Harry Potter el tiempo suficiente para atrapar la snitch antes de que la brecha en los puntos se volviera demasiado grande para salvarla. Fue una victoria estrecha, por la piel de sus dientes. Pero habían ganado. Mientras celebraba la Copa Mundial de Quidditch junto con Oliver Wood y decenas de miles de personas coreaban fanáticamente sus nombres, Harry Potter pensó que tal vez ya no odiaba ser famoso. Tal vez no era tan malo ser respetado y famoso por su propio trabajo y esfuerzo. Un niño de 11 años con ojos verdes vibrantes y cabello negro desordenado sacudió la cabeza en un intento de desterrar sus recuerdos. Volvió su atención a la escoba de carreras flexible y elegante en la ventana. Era exactamente lo que le había hecho tener una mirada perdida en sus ojos y viajar por el carril de la memoria. Pero su comportamiento no parecía fuera de lugar. A su alrededor había niños y niñas de todas las edades, todos con una expresión soñadora y melancólica en sus rostros mientras miraban a la escoba de carreras más nueva, Nimbus 2000. ¿Debería comprar la escoba yo mismo y pasarla de contrabando a Hogwarts en secreto? No puedo confiar en volver a impresionar a la profesora McGonagall. Él pensó. Hablando de la mujer en cuestión, ella estaba justo a su lado, tan severa, remilgada y correcta como la recordaba. Al ver que se había detenido y que miraba paralizado el escaparate que exhibía el nuevo modelo de Nimbus, la estoica mujer mostró una rara sonrisa, sus ojos azules se tornaron más dulces. ¿Te está llamando? ¿Sabes? Tu padre fue un gran jugador de Quidditch. Desafortunadamente, a los de primer año no se les permite traer una escoba a la escuela. Ven, señor Potter, sigamos nuestro camino. Con un simple toque de su varita, la profesora de transformaciones hizo que el baúl de Harry flotara y los siguiera por detrás. Si puedo preguntar, profesor, ¿ayuda a todos los estudiantes nuevos con su primera visita al Callejón Diagon? Preguntó Harry, haciendo todo lo posible por sonar tan inmaduro como lo haría un niño de su edad biológica. De hecho, se preguntaba por qué era ella en lugar de Hagrid. El viejo diputado no le respondió de inmediato. Abrió la puerta de un empujón y la sostuvo para que entrara en Flourish and Blotts. Saltándose a las personas que hacían cola en una larga fila para obtener su turno para comprar sus libros, la profesora McGonagall recibió un paquete que el tendero le había preparado de antemano. Les tomó menos de 5 minutos terminar sus asuntos allí. Una vez que estuvieron fuera, ella finalmente respondió a su pregunta. Mi responsabilidad es solo informar e instruir a los padres de los estudiantes nacidos de muggles con respecto al mundo mágico, no ayudarlos con sus compras. Se detuvo y puso sus manos sobre sus hombros mientras se agachaba a la altura de sus ojos. Tus padres habían sido dos de los estudiantes más brillantes que he tenido. Ayudarte un poco antes de tu primer año en Hogwarts es lo menos que podía hacer por ellos. Harry Potter la miró momentáneamente atónito. Sabía que este no era su mundo, estaba claramente consciente de eso, pero incluso saber que él no era el niño que vivió en este mundo no lo había sorprendido tanto como el inesperado gesto de la severa mujer. Amabilidad. Gracias, profesor, dijo torpemente. El resto de su viaje transcurrió en silencio. Gracias a los arreglos del profesor de transformaciones, no habían perdido tiempo en las colas. Había comprado todo lo que necesitaba en menos de una hora. Cuando despertó y vio que no estaba muerto, sino que volvía a tener 11 años, su primer pensamiento fue que lo habían enviado atrás en el tiempo. Sin embargo, no dormía en un armario sino en una habitación mucho más grande, en una litera, junto con otros 3 niños. Los Dursley tampoco estaban a la vista. Estaba en un orfanato. Si eso no fuera suficiente, en el momento en que fue al baño a lavarse la cara, notó que su frente era suave, no diferente a la de cualquier otro niño de su edad. No había cicatriz. Fue entonces cuando Harry Potter se dio cuenta. No había retrocedido en el tiempo.
Este era un mundo completamente diferente. Mirando el bullicioso callejón Diagon desde su habitación alquilada en el caldero chorreante, Harry Potter estaba perdido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Había atravesado voluntariamente el velo de la muerte, pensando que finalmente sería libre. Libre de guerras, asesinatos y libre de Voldemort. Libre de su destino. Pensó que finalmente podría descansar después de 40 años de miseria. Yendo a su cama, se dejó caer pesadamente sobre su espalda. Tal vez otras personas se habrían regocijado de tener una segunda oportunidad en la vida. Pero no él. Preferiría estar muerto, junto con Sirius, Remus, Tonks y todos los demás que murieron antes que él. No era que fuera suicida. Estaba demasiado exhausto mentalmente para pasar por todo eso una vez más. Él había hecho su parte. Había estado a la altura de la profecía y había vencido al señor oscuro Voldemort no menos de 4 veces. Primero, de bebé. La segunda vez de adolescente, en 1998. La tercera vez, a los 20 años. La cuarta vez, a la edad de 40 años. Había luchado en 3 guerras mágicas, la última resultó ser incluso peor que la guerra de Grindelwald, ya que había envuelto no solo a Gran Bretaña y Europa continental, sino que se había extendido a África y Asia. También. Ya había tenido suficiente de luchar contra Voldemort y sus mortífagos durante 3 vidas. Ya fue suficiente. Por desgracia, él no tenía nada que decir en el asunto. Ni Dumbledore ni Harry se habían tomado jamás el cuento de los 3 hermanos al pie de la letra. No habían pensado que las reliquias de la muerte en realidad habían sido creadas por la propia muerte, sino que los hermanos Peverell habían sido quienes las habían creado. Sin embargo, después de arrojar las reliquias al velo de la muerte y luego entrar él mismo en el velo, se enteró, para su gran consternación, de que el cuento de hadas era muy real y que, como muestra de gratitud por devolver voluntariamente sus preciosos artefactos, la muerte decidió recompensarlo con una segunda oportunidad en la vida. Se dio la vuelta en su cama y golpeó su almohada un par de veces. Gratitud, mi trasero. Maldijo con molestia. No quería volver a ir a Hogwarts y tener rivalidades con mocosos de Slytherin de 11 años. No quería arriesgar su vida todos los años, pensando en qué nueva forma creativa su siempre cambiante profesor de hada intentaría matarlo nuevamente. Además, tal vez no tan importante, pero probablemente igual de molesto, él tampoco quería pasar por la pubertad una vez más. Por Merlin. Tengo 40 malditos años. Un grito amortiguado por una almohada resonó en la habitación. El expreso de Hogwarts rojo brillante era un espectáculo para los ojos doloridos. Siempre tendría un sentimiento de cariño por ella. Fue donde conoció al primer amigo de su edad, Ron Weasley. También fue donde realmente comenzó su viaje al mundo mágico. Se abrió paso lentamente a través de la plataforma ocupada con su baúl y la jaula vacía de Edwige la había enviado a Hogwarts, mientras tenía cuidado de no chocar con otras personas. Pensando en el cariñoso búho blanco como la nieve, una sonrisa se abrió camino en su rostro. Recordar cómo ella felizmente abucheó y le mordisqueó suavemente la oreja esa mañana después de que él le dio de comer la mitad de su parte de tocino, lo hizo sonreír aún más. Amaba a la hermosa lechuza hasta la muerte. Cuando ella había muerto para salvar su vida en el pasado, la había llorado como si fuera una persona. Ella fue una de las primeras amigas que tuvo. Con pensamientos de la linda lechuza ocupando su mente, pensó que tal vez no era tan malo que pudiera vivir una segunda vez, solo para volver a verla al menos. El hecho de que él tampoco fuera el niño que vivió en este mundo solo sirvió para endulzar el trato. Habla del diablo y él aparecerá, murmuró Harry para sí mismo cuando notó que la plataforma ya bulliciosa de repente parecía haberse incendiado. Docenas de ráfagas de cámara se dispararon al mismo tiempo que un equipo de reporteros se empujaba y empujaba entre sí como un grupo de jugadores de rugby en su búsqueda para ver más de cerca a la famosa familia. Sin embargo, sus preguntas a gritos quedaron sin respuesta porque dichas celebridades parecían tener prisa. Rodeada por un equipo de 4 aurores, la familia Longbottom se abrió paso en la plataforma 3/4 sin que los periodistas o la multitud entusiasta los estorbaran. «¡Qué suerte!», dijo Harry en voz baja mientras miraba al niño regordete de 11 años que sostenía las manos de sus padres. Así es. A diferencia de él en su vida pasada, Neville Longbottom, el hijo de la profecía en este mundo, no había perdido a sus padres. Frank y Alice Longbottom estaban vivos y con sus mentes intactas también, mientras que el mismo Neville todavía lucía una cicatriz en forma de rayo en medio de su frente.
Ari incluso diría que el joven Neville parecía bastante orgulloso de su cicatriz, si la forma en que separó su flequillo del medio como para mostrarlo fuera algo por lo que pasar. Sin embargo, no miró a la famosa familia por más de 3 segundos. Nunca le había gustado que otros miraran su cicatriz en el pasado, así que tampoco le haría eso a los demás. Sin prestar mucha atención a lo que estaba haciendo, distraídamente apuntó con su varita al baúl y a la jaula de Edwig y los levite hacia el tren. Del compartimiento contiguo al suyo surgieron carcajadas alegres. Gritos y sonidos de pisotones llegaron desde el pasillo mientras 3 enérgicos muchachos corrían detrás de un cuarto. Incluso escuchó un ruido sordo y los sonidos de cristales rompiéndose en la distancia. Infierno sangriento. ¿Los niños siempre fueron así de ruidosos? Yo también era tan ruidoso y revoltoso. Había pasado más de una década desde la última vez que había estado con niños. No había interactuado con niños desde que los Weasley y sus hijos habían sido asesinados por Voldemort después de su segunda resurrección. Todavía podía recordar vívidamente la escena de la madriguera en llamas, con la marca tenebrosa flotando sobre ella en el cielo. Había sucedido en la víspera de Año Nuevo, en la noche entre 2004 y 2005. Después de eso, no había sido más que un recluso y un luchador. Había pasado más de una década encerrado en su propia casa, estudiando magia o en el campo de batalla, reduciendo las fuerzas de Voldemort. Ya no había interactuado con niños fuera de las situaciones en las que los rescató de zonas devastadas por la guerra. Un chillido que sonó extrañamente similar al de un cerdo moribundo lo sacó de sus pensamientos. Juró que estaban siendo tan ruidosos a propósito. No hay forma de que alguien pueda ser tan desagradable sin siquiera intentarlo. En un ataque de ira, abrió la puerta del compartimiento y gritó: «¡Callarse la boca!». Su grito había sido tan fuerte y tan inesperado que, por un momento, todo el carruaje se quedó en silencio. Pero entonces, una risa aún más fuerte estalló en los compartimentos circundantes. La voz chillona de un niño de 11 años nunca inspiraría ningún tipo de autoridad. En todo caso, fue hilarante. 5 minutos más tarde, incluso su dominio de la oclumancia pudo hacer poco para detener su creciente ira. Estuvo muy tentado de ir a cada compartimento y lanzarles un mufliato, pero eso solo le crearía más problemas a largo plazo. Sin duda, comenzarían a preguntarse: ¿cómo sabía un novato cómo lanzar hechizos silenciadores de área de efecto? Colloporto. Una vez que la puerta del compartimento se cerró con llave mágicamente, también lanzó un débil encantamiento Note, lo suficiente para evitar que los entrometidos inspeccionen su compartimento sin una buena razón. Con sus necesidades de privacidad atendidas, Harry se acostó en el asiento y luego se apuntó a sí mismo con la punta de su varita. Dejar estupefacto él se fue a dormir.